Les juro que en aquel momento, cuando vi a mi suegra entrando a mi casa con 4 maletas y 4 hijos detrás de ella, mi mundo se derrumbó. 13 años de matrimonio, 13 años guardando cada centavo, 13 años soportando humillaciones en silencio. Todo para terminar de aquella forma. Ella me sonrió y dijo que ahora éramos ricos, que era nuestra obligación. Lo que ella no sabía es que mi esposo estaba llegando a casa en ese mismo instante. Y lo que él hizo al ver aquella escena cambió mi vida para siempre. Pero antes de continuar, fíjate si ya estás suscrito al canal y escríbenos en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Elena, tengo 38 años y durante 13 años de mi vida me dediqué a un matrimonio que parecía un cuento de hadas por fuera, pero que vivía bajo la sombra constante de una mujer que nunca me aceptó. Esa mujer era doña Cecilia, mi suegra. Y para entender lo que pasó aquella tarde de jueves, cuando mi vida se puso de cabeza, necesito regresar un poco en el tiempo. Conocí a Rafael cuando yo tenía 24 años. Él trabajaba como analista junior en una empresa de tecnología. Ganaba poco. Compartía un departamento chiquito con 2 amigos. Y aún así, era el hombre más amable que yo había conocido en la vida. Yo trabajaba como recepcionista en una clínica dental, juntando monedas para pagar mi licenciatura en administración por las noches. No teníamos nada más que sueños y un amor que parecía más grande que cualquier dificultad. Cuando Rafael me presentó a su familia, yo ya sabía que sería difícil. Él me había avisado, con esa voz tímida que usaba cuando el tema era complicado, que su mamá era medio posesiva, dijo. Yo debí haber puesto más atención al tamaño de aquella palabra. Doña Cecilia me recibió en su casa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me miró de pies a cabeza, preguntó por mi familia, mi trabajo, mi sueldo, y cuando descubrió que mi mamá era costurera y mi papá había fallecido, soltó una risita corta y dijo: «Ah, entonces eres una de esas muchachitas que necesita superarse en la vida, ¿verdad, mi reina?». En ese momento sentí mi cara arder, pero Rafael apretó mi mano por debajo de la mesa, y yo me tragué el llanto junto con el pedazo de pan que tenía en la boca. A partir de ahí, fue una larga serie de pequeñas humillaciones. Doña Cecilia tenía 5 hijos en total, siendo Rafael el mayor. Los otros 4 eran mucho más jóvenes, fruto de un segundo matrimonio con un hombre que había abandonado a la familia años después. Los hermanos de mi esposo, Bruno, Carla, Diego y la menor Leticia, siempre fueron criados como si fueran el centro del universo, consentidos, malcriados, sin ningún sentido de responsabilidad. Y desde que Rafael empezó a trabajar, todavía joven, se convirtió en el proveedor no oficial de aquella familia. Yo vi a lo largo de los años a mi esposo sacar dinero de nuestro presupuesto apretado para pagar la mensualidad de la escuela particular de Bruno, comprar el uniforme nuevo de Carla, costear el curso de inglés de Diego e incluso pagar el primer celular de Leticia cuando cumplió 12 años. Todo esto mientras nosotros vivíamos en un departamento rentado de 40 metros cuadrados, manejábamos un coche de 15 años y posponíamos sueños como tener un hijo nuestro, hacer un viaje, comprar una casa. Yo intenté hablar con él algunas veces. Intenté explicarle con toda la calma del mundo que también necesitábamos cuidar de nuestro futuro. Pero Rafael siempre tenía la misma respuesta. «Son mis hermanos, Elena. Mi mamá está sola. Yo soy el hombre de la familia ahora». Y yo, que amaba a aquel hombre con cada fibra de mi cuerpo, terminaba aceptando. Pensaba que era así, que era el precio de tener un esposo bueno, generoso, responsable. Lo que yo no me daba cuenta, y me llevó años percibir, es que la generosidad sin límite se vuelve esclavitud, y que mi suegra había aprendido, con cada cheque, con cada favor, con cada petición atendida, que ella podía pedir más, siempre más. Los años fueron pasando. Rafael creció profesionalmente, se volvió gerente, después director de un área importante en la empresa. El sueldo fue aumentando, y junto con él, las exigencias de doña Cecilia. Ahora no era solo la escuela de los muchachos, era la universidad.
No era solo el uniforme, era el intercambio. No era solo el curso de inglés, era el coche de Diego cuando cumplió 18 años, regalo de la familia, pero pagado con nuestro dinero. Me acuerdo de una noche, hace como 3 años, cuando me senté en la cama, después de otra transferencia hecha a la cuenta de mi suegra, y lloré hasta no tener más lágrimas. Rafael llegó al cuarto, me abrazó y prometió que aquello iba a cambiar. Dijo que estaba trabajando en un proyecto enorme, que si salía bien iba a recibir una bonificación que cambiaría nuestras vidas. Dijo que iba a comprar la casa que yo siempre quise, que íbamos a viajar, que finalmente tendríamos un hijo. Yo le creí, porque yo siempre le creía. Y fue exactamente eso lo que pasó. Hace 2 semanas, Rafael llegó a casa con los ojos brillando, me abrazó tan fuerte que casi me levantó del piso y susurró en mi oído que lo había logrado. El proyecto había sido un éxito. La bonificación sería de $1 millón. $1 millón. Yo no podía ni procesar aquel número. Aquella noche, abrimos una botella de vino barato que había en el refrigerador y nos quedamos sentados en el piso de la sala, haciendo planes. Hablamos sobre la casa que íbamos a comprar, sobre el cuarto que sería de nuestro hijo, sobre el viaje a Italia que yo siempre soñé. Fue una de las noches más felices de mi vida, pero yo, ingenua como soy, cometí un error que pagaría caro en las semanas siguientes. Yo le hablé a mi suegra al día siguiente. Le hablé para contarle la novedad, pensando que ella se pondría contenta por su hijo, que tal vez, después de todos estos años, finalmente me trataría como parte de la familia. Le hablé porque yo todavía tenía esperanza de que aquella mujer tuviera un corazón escondido en algún lugar. Ella escuchó todo en silencio. Cuando terminé de hablar, soltó una risita baja, de esas que hacen que la sangre se hiele, y dijo solamente, «Qué bueno, mija, qué bueno, de verdad». Yo colgué el teléfono con un apretón extraño en el pecho, pero traté de ignorarlo. Pensé que era solo mi imaginación. 3 días después, ella apareció en mi puerta, y no vino sola. Era un jueves. Me acuerdo porque acababa de regresar del mercado con bolsas pesadas en las manos, planeando hacer una cena especial para Rafael. Habíamos quedado de hablar sobre la casa que íbamos a visitar el fin de semana, una casita sencilla en una colonia tranquila, pero con un patio grande, como yo siempre soñé. Yo estaba a la mitad de la escalera del edificio sudando, cuando escuché voces allá arriba en nuestro piso. Voces altas, animadas, y una de ellas la reconocería en cualquier lugar del mundo, la de doña Cecilia. Mi corazón se aceleró, subí los últimos escalones corriendo, y cuando llegué al pasillo me quedé congelada. Mi suegra estaba ahí en la puerta de mi departamento, con la llave de repuesto que Rafael le había dado para emergencias, abriendo la puerta como si aquella casa fuera de ella. Detrás de ella, parados como en una fila, estaban los 4 hermanos de mi esposo. Bruno, 22 años, con cara de fastidio y un celular en la mano. Carla, 20 años, mascando chicle y mirándose las uñas. Diego, 19 años, con audífonos que ni se molestó en quitarse. Y Leticia, 16 años, vestida como si fuera a una fiesta. Y a su lado, en el piso de mi pasillo, 8 maletas grandes. 8. Me quedé sin aire. Las bolsas del mercado se resbalaron de mi mano y una de ellas se reventó, esparciendo naranjas por el piso. Mi suegra volteó, vio el desastre y me sonrió con esa sonrisa que aprendí a temer a lo largo de los años. «Elena, mi reina, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando». Yo no podía hablar. Miré las maletas, miré a los muchachos, la miré a ella y traté de procesar lo que estaba pasando. Pero mi cerebro parecía haberse trabado. Ella siguió con una naturalidad absurda, como si estuviera anunciando el menú de la cena. «Mira, mija, lo pensé mucho. Hablé con tu esposo por teléfono ayer». Mentira. Yo sabía que era mentira, porque Rafael me lo habría contado. Y decidimos que ahora que están en una situación económica mejor, es hora de que ustedes le echen la mano a la familia. Los muchachos se van a quedar aquí por un tiempo. Bruno necesita terminar la universidad aquí en la ciudad. Carla quiere hacer un curso. Diego va a presentar el examen de admisión. Y Leticia... ¡Ay! Leticia necesita estudiar en una escuela mejor.
Ustedes tienen 2 cuartos vacíos, ¿verdad? Cabe todo el mundo. Por fin recuperé la voz. Doña Cecilia, yo no sabía nada. Rafael no me dijo nada de esto. Ella se encogió de hombros con un descaro que me cortó por dentro. Ay, ya sabes cómo es él, despistado. Pero no te preocupes, él te va a explicar cuando llegue. Ahora ayúdame a meter estas maletas, mija. Los chamacos están cansados del viaje. Los chamacos. Bruno tenía 22 años. Los chamacos. Antes de que yo pudiera reaccionar, ella ya estaba entrando a mi departamento, arrastrando las maletas, dando órdenes a sus hijos sobre qué cuarto iba a ocupar cada uno. Leticia aventó su bolsa sobre mi sillón nuevo que había comprado a meses sin intereses, y se desplomó en él con el celular en la mano. Diego fue directo al refrigerador, abrió la puerta como si fuera su casa y sacó un refresco. Carla empezó a explorar los cuartos, abriendo las puertas, comentando sobre la decoración, decidiendo cuál iba a ser el suyo, y Bruno, el mayor, simplemente fue al balcón, prendió un cigarro y empezó a fumar. Yo me quedé parada en la puerta, con las naranjas regadas en el piso atrás de mí, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. Era como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Mi suegra circulaba de una habitación a otra, abriendo armarios, revisando sábanas, quejándose del tamaño de las toallas, y a cada minuto sentía mi respiración más corta. Tomé el celular con las manos temblando e intenté hablarle a Rafael. Cayó al buzón. Lo intenté de nuevo. Buzón. Le mandé un mensaje desesperado. Mi amor, tu mamá está aquí, con tus hermanos, con maletas. Por favor, háblame. Mientras esperaba respuesta, mi suegra se acercó a mí. Me jaló del brazo con una fuerza que me asustó y me dijo en voz baja cerca del oído. Mira, mija, yo sé que no te gusta mucho mi presencia. Siempre lo supe, pero ahora que ustedes tienen dinero de verdad, vas a tener que aprender a compartir. Esto es una familia, y en una familia nos cuidamos los unos a los otros. ¿Me entendiste? Yo la miré a los ojos, y por primera vez en 13 años vi con claridad lo que aquella mujer era. No era una madre protectora, no era una suegra exigente, era una manipuladora, una sanguijuela, una mujer que se había pasado la vida entera chupándole la sangre al hijo mayor, y que ahora quería chuparle hasta la última gota. Doña Cecilia, le dije, con la voz más firme que pude encontrar. Esta es mi casa, y voy a esperar a que llegue Rafael para que hablemos. Ella soltó esa risita otra vez. ¿Tu casa? Mija, esta casa la pagó el trabajo de mi hijo. Creo que te estás confundiendo un poquito sobre tu lugar aquí. En ese momento sentí algo quebrarse dentro de mí, algo que venía siendo apretado durante 13 años y que finalmente cedió. Pero no dije nada. Tragué saliva, fui a la cocina y fingí que estaba acomodando las compras mientras, en realidad, sostenía el llanto con toda la fuerza de mi cuerpo. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días a las 3 p.m., pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Por favor, háganlo ahora mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. Las horas siguientes fueron un infierno. Doña Cecilia se instaló en el mejor cuarto de huéspedes, el que tenía la ventana al jardín. Bruno y Diego se acomodaron en el otro cuarto. Carla y Leticia ocuparon la sala, transformando mi sillón en cama improvisada. En 2 horas mi departamento, que era mi refugio, se volvió un desastre. Y yo esperando a que mi esposo llegara, sin saber si me iba a defender o si me iba a traicionar con aquella mujer una vez más. Fueron casi 3 horas de espera. 3 horas que parecieron 30. Yo me quedé encerrada en mi cuarto, sentada en la orilla de la cama, escuchando el ruido que venía de la sala. Leticia había prendido la televisión a todo volumen, viendo algún programa idiota. Diego estaba jugando en el celular con el sonido encendido también. Carla estaba en el teléfono hablando alto con alguna amiga, contándole que se había mudado a la ciudad y que iba a vivir con su hermano mayor, que era rico ahora. Bruno seguía en el balcón, fumando un cigarro tras otro, sin ni siquiera preguntar si podía. Doña Cecilia se había apoderado de la cocina. Yo la escuchaba abriendo armarios,
golpeando sartenes, quejándose de que yo no tenía comida de verdad en casa. Mandó a Bruno a bajar y comprar carne, arroz, frijoles e incluso un tanque de gas extra, porque en una casa llena se gasta más. Todo esto, claro, dijo que se pusiera en la cuenta de mi esposo, como si ya fuera un hecho. En algún momento, escuché a Leticia gritar desde el pasillo: «Oye, cuñada, ¿cuál es la contraseña del wifi?» Cuñada. En 13 años, ella nunca me había llamado cuñada. Siempre era la mujer de Rafael, o simplemente ella. Pero aquella tarde, con la casa ya prácticamente tomada, me convertí en cuñada. ¡Qué ironía! Le respondí la contraseña a través de la puerta, sin abrir, sin salir del cuarto. No tenía fuerzas para enfrentar a ninguno de ellos. Mi pecho dolía, mi cabeza palpitaba, y lo único que quería era que Rafael llegara pronto. Como a las 7 de la noche, finalmente escuché la llave girando en la puerta principal. Mi corazón se aceleró. Me levanté rápido, alicé la ropa, sequé las lágrimas que insistían en escurrir y salí del cuarto. Cuando Rafael entró, se detuvo en medio de la sala como si le hubieran dado una bofetada. Su portafolio cayó al piso. Sus ojos barrieron el ambiente, viendo la televisión a todo volumen, a Leticia despatarrada en el sillón, a Diego acostado en el piso jugando en el celular, a Carla colgada en el teléfono y los tenis y bolsas regados por todas partes. El olor a cigarro que venía del balcón, las maletas amontonadas en el pasillo. Y entonces me vio. Yo estaba parada en la puerta del cuarto, agarrándome del marco para no caerme, con los ojos rojos, y él entendió, en un segundo, que algo muy grave estaba pasando. «Elena, ¿qué?» empezó. Antes de que yo pudiera responder, doña Cecilia salió de la cocina con una sonrisa enorme, secándose las manos con un trapo de cocina mío, y se acercó a él con los brazos abiertos. «Mijo, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando. Ven acá, déjame darte un beso. Mira, vine a darte una sorpresa. Traje a tus hermanos a vivir con ustedes. Ahora que eres rico, es hora de que los cuides. Es tu obligación como el hombre de la familia». Yo vi cómo cambió el rostro de Rafael. Vi su sonrisa desaparecer. Vi sus ojos oscurecerse de una forma que nunca había visto en 13 años de matrimonio. Apartó a mi suegra con suavidad, pero con firmeza, y miró alrededor otra vez, esta vez despacio, procesando cada detalle. «Mamá», dijo con la voz baja, controlada. «¿Qué es esto?» «¿Cómo que qué es esto, mijo? Acabo de explicarte. Tus hermanos vinieron a vivir aquí. Tienen 2 cuartos vacíos, no tienen hijos, así que es el lugar perfecto para ellos. Bruno va a terminar la universidad, Carla va a hacer un curso, Diego va a presentar el examen de admisión y Leticia necesita una escuela mejor». Rafael no dijo nada por unos segundos. Solo siguió mirando a su alrededor. Miró el sillón ocupado por su hermana, miró las maletas, miró el balcón donde Bruno todavía fumaba sin ni siquiera saludar al hermano. Miró la cocina desordenada. Y por último, me miró a mí. Y yo vi en aquella mirada algo que me hizo llorar de verdad. Vi vergüenza, vi rabia y vi amor. Un amor que él estaba finalmente, después de tantos años, poniendo por encima de todo lo demás. Caminó despacio hasta el centro de la sala. Tomó el control de la televisión de la mano de Leticia, que reclamó algo, y la apagó. Fue hasta Diego, le quitó el celular y lo puso sobre la mesa. Fue hasta Carla y le pidió, con calma, que colgara el teléfono. Después fue al balcón y le dijo a Bruno que apagara el cigarro. Bruno protestó, pero el tono de voz de Rafael no dejó espacio para discusión. Cuando todos estaban en silencio, parados, mirándolo, Rafael respiró hondo y habló, con una voz que yo nunca había escuchado antes. Una voz firme, definitiva, sin titubear. «Esto no es una pensión. Fuera de aquí todos». El silencio que se instaló fue tan pesado que escuchaba mi propia respiración. Doña Cecilia abrió la boca, pero Rafael levantó la mano y siguió. «Mamá, me va a escuchar ahora con mucha calma porque solo lo voy a decir una vez. Durante 15 años, desde que empecé a trabajar, sostuve a esta familia entera. Pagué la escuela de mis hermanos, pagué la universidad, pagué cursos de inglés, pagué un coche,
Pagué viajes, pagué todo lo que usted me pidió. Y nunca, ni una sola vez me quejé. Nunca cobré nada. Hice todo eso porque la quería y porque pensé que era lo correcto. Hizo una pausa. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no temblaba. Pero también tengo una esposa. Una mujer que estuvo a mi lado cuando yo no tenía nada. Una mujer que renunció a tener hijos, a casa propia, a viajes, a todo, para que yo pudiera seguir ayudándolos a ustedes. Y todo este tiempo, mamá, usted la trató como si fuera una intrusa, como si ella no tuviera derecho a existir en esta familia. Doña Cecilia intentó hablar. «Mijo, yo nunca... No me interrumpa». Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Hoy usted vino aquí, a mi casa, sin ser invitada, con la llave que le di para emergencias, trayendo a 4 personas adultas con maletas, decidiendo por mí y por mi esposa que esta casa ahora sería un albergue. Sin preguntar, sin pedir, solo decidiendo porque usted cree que tiene ese derecho». Y entonces me miró a mí y dijo, con la voz más dulce del mundo, «Elena, perdóname, por todo, por todos estos años. Fui un idiota». Y ahí finalmente empecé a llorar de verdad. Los hermanos de Rafael se quedaron en silencio, sin entender bien lo que estaba pasando. Creo que nunca habían visto al hermano mayor así. Siempre conocieron al Rafael que decía sí a todo, que pagaba la cuenta, que resolvía los problemas. Aquel Rafael ahí con la mandíbula apretada y los ojos llenos de una decisión que yo sentía definitiva, era un hombre que no conocían. La verdad, yo tampoco lo conocía. 13 años juntos, y era la primera vez que veía a mi esposo poniéndose firme frente a su madre. Doña Cecilia intentó recuperar el control. Cambió el tono de voz, lo suavizó, hizo aquella carita de víctima que usaba siempre que se sentía acorralada. «Rafael, mijo, creo que estás estresado. Fue un día largo, te entiendo. Vamos a hablar con calma. Yo no quise ofender a nadie, solo estoy tratando de ayudar a la familia, como siempre lo he hecho. Tú sabes que tu hermana Leticia necesita una escuela mejor. Sabes que Diego necesita apoyo para el examen». «Lo sé, mamá», interrumpió Rafael. «Lo sé muy bien. Y ya pagué por todo eso durante años. Pagamos para que Leticia estudiara en una escuela buena y la reprobaron 3 veces porque no estudiaba. Pagamos curso de inglés para Diego durante 4 años y no aprende a decir ni buenos días porque no va a las clases. Pagamos la universidad de Carla y la dejó en el 2º semestre. Pagamos un coche para Bruno y lo chocó en 3 meses porque iba borracho. Yo sé todo eso, mamá. Lo sé. Y aún así seguí pagando». Respiró hondo. «Pero hoy se acabó. Hoy abrí los ojos a lo que no quería ver, que mientras yo sostengo a esta familia, nadie aquí está creciendo, nadie se está esforzando. Todos ustedes están acostumbrados a esperar a que el hermano mayor lo resuelva todo. Y yo soy el culpable de eso, lo admito, porque yo lo permití, pero ya no lo permito más». Bruno, el mayor de los 4, finalmente reaccionó. Entró a la sala, viniendo del balcón, con esa cara de alguien que se siente por encima de todo y de todos. «Cabrón, relájate. Ganaste $1 millón. No te va a hacer falta compartir un poquito con nosotros, ¿o sí? Deja el drama». Fue la gota que derramó el vaso. Yo vi a Rafael apretar los puños, pero se controló. Y cuando habló tan calmado que se volvió aún más aterrador. «Bruno, ese dinero no es mío. Ese dinero es de mi familia, de Elena, del hijo que vamos a tener, de la casa que vamos a comprar. ¿Quieres dinero? Trabaja. Tienes 22 años. Yo a tu edad ya lo sostenía a todos ustedes». Bruno se puso rojo, pero no respondió. Creo que por primera vez en su vida se dio cuenta de que no tenía argumento. Carla, siempre la más teatral de los 4, empezó a llorar dramáticamente en el sillón. «Mamá, está siendo cruel con nosotros. Somos familia. ¿Cómo puede hablar así?». Y entonces junté valor. Sé que me había prometido a mí misma quedarme callada, dejar que Rafael resolviera, pero tenía 13 años atorados en la garganta. Di un paso al frente. «Carla, déjame contarte algo. Yo trabajé durante 12 años como recepcionista ganando el salario mínimo, haciendo la universidad por las noches,
mientras pagaba renta, comida, transporte, todo, sola. Tu mamá nunca me ofreció ni un vaso de agua, nunca. Y cuando me casé con tu hermano, él estaba empezando su vida. Pasamos años juntando monedas para sobrevivir, y aún así, parte de nuestro dinero se iba para ustedes. Para ti, que tienes 20 años, y que nunca trabajaste un día en tu vida. Hablas de familia como si fuera una palabra mágica que te da derecho a todo. Pero la familia es lo que se construye con amor y respeto, no con manipulación. Carla se quedó boquiabierta. Creo que era la primera vez que yo le decía más de 2 palabras en todos estos años. Diego y Leticia, los más jóvenes, estaban callados. Leticia había soltado el celular y miraba a su hermano mayor con una expresión extraña. Tal vez vergüenza, tal vez sorpresa. No lo sé. Doña Cecilia intentó un último golpe. ¿Chas, entonces es eso? ¿Estás siendo manipulado por esa mujer? Yo lo sabía. Siempre supe que ella te iba a separar de nosotros. Elena, esto es cosa tuya, ¿verdad? Tú siempre tuviste envidia de nuestra familia. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Pero Rafael no me dejó ni responder. Caminó hacia su madre y le dijo, con la voz quebrada pero firme: «Mamá, Elena le pidió que me dejara en paz 1000 veces, 1000 veces, y 1000 veces yo le dije que no a ella, porque pensaba que era mi deber. Pasé 13 años lastimando a mi esposa para complacerla a usted. Y usted, a cambio, nunca trató a Elena como a un ser humano. Nunca. Hoy usted cruzó una línea que no tiene vuelta atrás. Usted invadió mi casa, la casa de mi esposa, y quiere que yo mantenga a 4 adultos por tiempo indefinido. No, mamá, se acabó». Fue hasta las maletas, las tomó una por una, y empezó a colocarlas afuera del departamento, en el pasillo. «Tienen 1 hora para salir. Si necesitan hotel, yo pago esta noche. Mañana regresan a su casa. Bruno, Carla, Diego, Leticia, ustedes son adultos. Leticia es menor de edad pero tiene madre. Vayan a trabajar, vayan a estudiar, vayan a crecer. Yo no voy a seguir sosteniendo sus vidas. Mamá, usted ya no es bienvenida en esta casa hasta que aprenda a respetar a mi esposa». Doña Cecilia empezó a llorar. Llanto fuerte, dramático, de esos para llamar la atención. «¿Me estás corriendo? ¿A tu madre? ¿A la mujer que te crió? Mamá, yo la mantuve a usted desde los 17 años. Usted lo sabe». Fue un golpe en el estómago. Dicho así, en voz alta, era la verdad pura y dura. Rafael, con 17 años, empezó a trabajar para sostener a sus hermanos pequeños cuando el segundo esposo de mi suegra abandonó a la familia. Él literalmente crió a aquellos muchachos, y nunca, ni una sola vez, recibió un gracias. La reacción de doña Cecilia fue inesperada. Dejó de llorar, levantó el mentón y su rostro cambió. Ya no era la madre herida, era otra cosa. Una frialdad que me dio escalofríos. «Está bien», dijo. «Si así lo quieres, está bien. Pero te vas a arrepentir, Rafael. Te vas a arrepentir». Y salió, con sus hijos detrás de ella, arrastrando las maletas. La última en salir fue Leticia, que me miró antes de cerrar la puerta. Les juro que en sus ojos había algo parecido a una disculpa, pero pudo haber sido mi imaginación. Cuando la puerta se cerró, Rafael cayó de rodillas en el piso de la sala. Y lloró. Lloró como nunca había visto llorar a un hombre. Yo corrí hacia él, lo abracé, y nos quedamos los dos ahí, en el piso, abrazados, llorando juntos por todo lo que habíamos perdido, y por todo lo que finalmente íbamos a ganar. Aquella primera noche después de la expulsión fue extraña. La casa estaba en silencio, por primera vez en horas, pero el silencio parecía pesado, cargado. Rafael y yo nos quedamos sentados en el piso de la sala por un tiempo que pareció no tener fin. Él tenía la cabeza apoyada en mi hombro y yo sentía su cuerpo temblando ligeramente. 15 años. 15 años sosteniendo a una familia entera que nunca lo reconoció. Y en una sola tarde había roto una cadena que parecía eterna. En algún momento nos levantamos.
Vimos el desastre que había quedado, latas de refresco vacías en la mesa de centro, restos de frituras en el sillón, un cenicero improvisado en el balcón con más de 10 colillas de cigarro. Empecé a limpiar y Rafael me ayudó. Limpiamos en silencio, lado a lado, y hay cosas que no necesitan palabras. Cada basura que tirábamos era simbólica. Estábamos limpiando más que suciedad. Estábamos limpiando años de invasión. Como a la medianoche, nos sentamos en la cocina y comimos un pan con mantequilla, porque ninguno tenía fuerzas para preparar nada. Fue ahí cuando Rafael finalmente habló. Elena, necesito pedirte perdón, de verdad, no solo por hoy, por todo. Yo lo miré, con los ojos ardiendo. Yo lo vi todo, ¿sabes? Yo vi cada vez que mi mamá te ofendía y yo fingía que no había escuchado. Yo te vi callarte cuando ella te hablaba de aquella forma horrible en las comidas de domingo. Yo te vi cuando renunciaste a tener un hijo porque yo te dije que no se podía, que tenía que ayudar primero a mis hermanos. Yo lo vi todo, Elena, y fingí que no lo veía, por cobardía, por culpa, por miedo a enfrentar a mi madre. No pude responder. Mis lágrimas caían libres ahora. Pero hoy cuando llegué aquí y vi aquella escena, finalmente entendí algo, que si no te defendía hoy te iba a perder. Lo vi en tus ojos, y no puedo perderte, Elena. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y fui injusto contigo durante 13 años. Le tomé la mano, la apreté, y dije lo único que podía decir en ese momento. Te amo, Rafael. Siempre te he amado. Nos fuimos a dormir tarde aquella noche. Pero por primera vez en muchos años dormí con una sensación de paz que había olvidado cómo era. Al día siguiente, Rafael se levantó temprano, hizo café para los dos y empezó a tomar decisiones prácticas. La primera fue mandar cambiar todas las cerraduras de la casa. Llamó a un cerrajero todavía en la mañana del viernes y en 2 horas todas las puertas tenían cerraduras nuevas. La llave de repuesto que tenía doña Cecilia ahora no servía para nada. Después llamó al banco. Bloqueó las transferencias automáticas que hacía mensualmente a la cuenta de su madre. Durante años, todos los días primero del mes, sin falta, transfería una cantidad que sostenía prácticamente toda su vida. Aquel mes, por primera vez en 15 años, no habría transferencia. Y por último llamó al abogado. Yo me quedé sorprendida cuando escuché esa conversación. Rafael nunca había tenido un abogado personal, pero me explicó después que quería protegernos. Quería garantizar que todo lo que compráramos, todo lo que conquistáramos a partir de ahí estuviera legalmente a nombre de los dos. Todo en regla. Casa, inversiones, cuenta bancaria, todo. No es desconfianza, Elena, dijo. Es protección, por si mi madre intenta algo. Y muy pronto entendí lo que quería decir. El domingo por la mañana, Rafael recibió una llamada de su hermano Bruno. El hermano estaba furioso. Dijo que la mamá había tenido una crisis nerviosa y estaba en el hospital. Dijo que era culpa de Rafael, que había sido cruel, que había matado a su madre del disgusto. Exigió que Rafael fuera inmediatamente al hospital a ver a su madre. Rafael, con una calma que me impresionó, le preguntó en qué hospital estaba. Bruno dijo el nombre. Rafael colgó y me dijo, voy a llamar al hospital para confirmar. Me pareció raro en el momento, pero acepté. Rafael llamó y descubrió que doña Cecilia no estaba internada en ningún hospital. Había ido allá, había estado 1 hora esperando atención en urgencias quejándose de presión alta y se había regresado a casa. Bruno había mentido. Era un montaje para hacer correr a Rafael allá, sentir culpa y tal vez echar para atrás la decisión. Cuando Rafael me lo contó, me quedé impactada. No por la manipulación en sí, porque ya lo esperaba, sino por la frialdad con la que aquella familia estaba actuando, por la falta absoluta de respeto. Rafael no fue al hospital, no regresó la llamada del hermano, y yo vi en aquellos días siguientes a un Rafael diferente naciendo, un hombre que estaba aprendiendo finalmente a respetarse a sí mismo. Pero la cosa no paró ahí. No, ni de cerca. El miércoles de la semana siguiente, yo estaba en el trabajo, en la clínica donde ahora trabajaba como gerente administrativa, cuando recibí una llamada de mi mamá. Estaba afligida,
con la voz temblando. Dijo que mi suegra había aparecido en su casa, con cara de odio, gritando, diciendo que yo le había lavado el cerebro a su hijo, que era una víbora interesada, que siempre quise el dinero de él. Mi mamá, que es una señora de 65 años, se quedó aterrada. Hasta los vecinos salieron de sus casas a ver el escándalo. Cuando mi mamá me lo contó, tuve ganas de tomar el coche, ir a casa de doña Cecilia y armar un escándalo de verdad. Pero respiré hondo, le agradecí a mi mamá y le hablé a Rafael. Él escuchó todo en silencio y después dijo: «Elena, voy a resolver esto. Tú no necesitas hacer nada. Déjamelo a mí». Aquella misma tarde, Rafael fue personalmente a casa de mi mamá. Llevó flores, pidió disculpas por el comportamiento de su propia madre y prometió que nunca más volvería a pasar. Mi mamá, que siempre le tuvo un cariño enorme a Rafael, lo abrazó y le dijo que estaba todo bien. Pero no estaba todo bien, no para mí. Yo tenía un fuego dentro del pecho que crecía cada día. Un fuego que decía que aquello iba a tener consecuencias, y las tuvo. El viernes, casi una semana después del día de la expulsión, recibimos una carta certificada. Era de un abogado. Doña Cecilia había puesto una demanda contra Rafael, exigiendo pensión alimenticia. Alegaba que era de la tercera edad, enferma, sin condiciones de mantenerse, y que el hijo mayor tenía obligación moral y legal de sostenerla. Yo leí aquella carta 3 veces, sin poder creerlo. 13 años de dedicación, y aquella mujer ahora estaba demandando a su propio hijo, como si él fuera un perro que ella podía mandar con una correa. Rafael leyó la carta también. Se quedó callado por un rato. Yo me quedé esperando su reacción, esperando la explosión, o las lágrimas, o algo. Pero Rafael solo dobló la carta, la puso sobre la mesa, me miró y dijo, con una sonrisa triste en el rostro: «¿Sabes qué, Elena? Acaba de probar todo lo que tú siempre me dijiste sobre ella. Y voy a enfrentar esto, con nuestro abogado, con la verdad y sin miedo». Y fue exactamente eso lo que hizo. El abogado de Rafael, un hombre llamado don Enrique, era un señor de unos 60 años, calmado, experimentado, de pocas palabras. Cuando Rafael agendó la junta para el lunes siguiente, yo insistí en ir con él. Por primera vez en 13 años, no me iba a quedar fuera de las decisiones de nuestra familia. No iba a aceptar más ser puesta a un lado. En la oficina del abogado, con el aire acondicionado zumbando bajito y el olor a café en el ambiente, Rafael colocó todos los papeles sobre la mesa. Comprobantes de transferencia, recibos, facturas, todo lo que había pagado por los hermanos y por la madre en los últimos 15 años. Era una pila gigante. Yo, sinceramente, nunca había visto todo aquello junto. Don Enrique fue separando los documentos por categoría, con calma, anotando los montos en una hoja. Después de casi 2 horas, se quitó los lentes, se talló los ojos y miró a Rafael. «Rafael, con base en lo que veo aquí, usted le pagó a su familia, a lo largo de estos años, más o menos 50 millones de pesos. En valores actualizados, eso supera los 60 millones. ¿Es correcto?» Rafael se puso pálido. Creo que nunca había sumado todo. Yo también me puse pálida. Era una fortuna que había salido de nuestro bolsillo, de nuestra familia, de nuestro futuro. Pero eso no importa mucho ahora. ¿Sabe por qué?, siguió don Enrique. Porque su mamá está alegando carencia, edad avanzada y dependencia económica. Tiene 62 años. No está jubilada porque, según los documentos que recibimos, nunca trabajó con seguridad social. Técnicamente, desde el punto de vista de la ley, puede pedir pensión a su hijo. Yo sentí cómo el estómago se me revolvía. ¿Cómo era posible? Aquella mujer que se había aprovechado de mi esposo toda la vida, ¿ahora podía exigir más dinero por la ley? Don Enrique debió percibir nuestra cara, porque sonrió ligeramente. Pero calma, la ley también toma en cuenta el historial de la relación. Y su historial, Rafael, es peculiar. Usted no solo sostuvo a su madre, usted sostuvo a los hermanos, todos mayores de edad, todos saludables, todos sin necesidad real. Eso puede usarse a nuestro favor. Vamos a probar que su madre no vive en situación de necesidad, sino en situación de comodidad.
Tiene casa propia, pagada por usted desde hace años, ¿correcto? Rafael confirmó. Recibe renta de un inmueble pequeño que su abuela le dejó. Tiene coche, tiene seguro de gastos médicos y tiene 4 hijos adultos que podrían, perfectamente, contribuir a sostenerla. Pero eligió demandarlo a usted. Eso, en el tribunal, suena muy mal. Vamos a ganar esta, Rafael. Confíe en mí. Salimos de la oficina con una sensación extraña. Por un lado, el alivio de tener un buen abogado defendiéndonos. Por el otro, el dolor de saber que mi suegra había llevado las cosas hasta ese punto, que prefería destruir la relación con el hijo que admitir que estaba equivocada. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El proceso avanzó, las audiencias ocurrieron y la verdad fue saliendo a la luz poco a poco. Cosas que ni me imaginaba. Descubrimos, por ejemplo, que mi suegra recibía, además de la renta del inmueble, una pensión del segundo esposo fallecido. Sí, había muerto 3 años después de abandonar a la familia y había dejado una pequeña pensión por un seguro. Una pensión que ella nunca le había contado a nadie. Que depositaba en una cuenta separada y usaba para consentirse. Joyas, cosméticos caros, viajes que hacía con amigas diciendo que era con los ahorros de la jubilación. Más aún, descubrimos que tenía inversiones. Inversiones. La mujer que se decía pobre, que pedía dinero todas las semanas a su hijo, tenía un fondo de inversión con más de 4 millones de pesos, parados, que nunca había tocado. Era un guardadito, explicó en las declaraciones. Un guardadito que escondió mientras le sacaba dinero al hijo mayor. Cuando Rafael se enteró de todo eso, quedó destruido. No por la pérdida de dinero, sino por la traición, por descubrir que su madre, la madre que veneraba, era una mentirosa profesional, que lo había engañado toda la vida. ¿Y los hermanos? Los hermanos tampoco salieron bien librados de la historia. Bruno, durante el proceso, fue convocado a declarar. Ahí se descubrió que llevaba más de 1 año trabajando en una empresa de marketing digital, ganando un buen sueldo. Pero le pedía dinero al hermano como si estuviera desempleado. Carla había abierto un pequeño negocio de cosméticos que rendía bien, pero mantenía la historia de estudiante sin ingresos para Rafael. Diego, sin vergüenza, vendía cursos en línea con el nombre del hermano como inversionista, sin haber pedido permiso. Fue como abrir una caja de Pandora. Cada audiencia, cada documento presentado, cada testigo escuchado traía más cosas a la luz. Mentiras sobre mentiras, manipulaciones sobre manipulaciones. Era como descubrir que toda la vida de Rafael había sido una obra de teatro montada por su propia familia para sacarle dinero. En una de las audiencias en particular, vi a doña Cecilia quebrarse por primera vez. Cuando el juez, un hombre rígido pero justo, le preguntó mirándola a los ojos, «Señora Cecilia, ¿reconoce que recibió a lo largo de los últimos 15 años más de 30 millones de pesos de su hijo mayor?» Ella bajó la cabeza y dijo, «Sí, señor». «¿Y aún así afirma que vive en situación de necesidad?» Silencio. «Señora Cecilia, le hice una pregunta», respondió con la voz pequeña. «Yo pensé que él podía ayudar más ahora que recibió la bonificación». El juez se acomodó los lentes en la punta de la nariz y dijo, con una calma que dolía, «Señora, la obligación alimentaria entre hijos y padres existe cuando hay necesidad real. Usted tiene casa propia, recibe renta de otro inmueble, recibe pensión del esposo fallecido, posee inversiones no declaradas que suman más de 4 millones de pesos y tiene 4 hijos más, todos adultos, todos con ingresos propios. Usted no tiene ninguna necesidad. Usted tiene codicia». Yo miré a Rafael a mi lado en ese momento. Él tenía el rostro serio, pero vi una sola lágrima escurriendo por la esquina del ojo. No era una lágrima de tristeza, era una lágrima de alivio. Por primera vez en 15 años, alguien estaba diciendo, en voz alta, lo que él siempre supo en el fondo, pero nunca quiso admitir. El juez finalmente decidió. Negó la solicitud de pensión. Más aún condenó a doña Cecilia a pagar las costas del proceso. Y como observación adicional, casi informal, dijo algo que nunca olvidaré. «Señora,
espero que reflexione sobre cómo trató a su hijo, porque lo que vi en este proceso es una de las historias más tristes que he juzgado. Un hijo que sostuvo a la familia toda la vida, y a cambio recibió como agradecimiento una demanda judicial. Espero que valga la pena, señora. Salimos del tribunal aquel día en silencio. Rafael no lloró, no habló. Solo me tomó la mano, la apretó y nos fuimos. En la calle, antes de subirnos al coche, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y susurró en mi oído: «Se acabó, Elena, se acabó de verdad». Pero yo sabía que todavía no se había acabado. Faltaba una cosa, la cosa más importante. Faltaba que reconstruyéramos. Los meses después del juicio fueron, tal vez, los más transformadores de mi vida. No porque todo se volviera perfecto de la noche a la mañana, ni de cerca, sino porque, por primera vez en 13 años de matrimonio, sentí que Rafael y yo estábamos verdaderamente solos, sin invasiones, sin manipulaciones, sin fantasmas, solo nosotros dos, decidiendo cómo queríamos vivir. La primera cosa que hicimos fue comprar la casa. Aquella casita con patio grande que había visto antes de que toda la confusión empezara. La visitamos de nuevo, un sábado por la mañana soleado. Cuando entré por la puerta, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, un calor en el pecho, de esos que vienen cuando reconoces que estás finalmente en casa. Rafael me miró y sonrió. Yo le sonreí de vuelta, y sin decir una palabra, nos entendimos. Era ahí. Era aquella casa. La compra fue rápida. Pagamos al contado con parte de la bonificación. Don Enrique se encargó de toda la documentación para garantizar que el inmueble quedara a nombre de los dos, en sociedad conyugal, sin huecos, sin posibilidad de problemas futuros. Cuando recibimos la llave, hicimos algo simple pero que para mí fue muy significativo. Antes de mudar los muebles, antes de hacer cualquier remodelación, tomamos un pedazo de papel, escribimos juntos la frase: «Aquí vive una familia que se respeta». Plastificamos ese papel y lo guardamos en una cajita de madera que enterramos en el patio debajo de un árbol. Fue nuestro ritual, nuestra promesa. La remodelación tardó como 3 meses. Yo misma escogí cada color de pared, cada pieza de la cocina, cada lámpara. Rafael me dejó tomar las decisiones y yo, que siempre fui de borrarme en las elecciones, descubrí lo bueno que era tener voz. Pintamos el cuarto principal de un azul claro, suave. El segundo cuarto, el que sería de nuestro hijo algún día, quedó en un amarillo bien suavecito, neutro. Yo lloré cuando el pintor terminó ese cuarto. Rafael me abrazó y dijo: «Lo vamos a tener, Elena. Va a salir bien». Hablando de hijo, fue en esa época que empezamos a intentar de verdad. Yo ya tenía 38 años y la fertilidad no estaba de nuestro lado. Buscamos a una doctora especialista, hicimos los exámenes y descubrimos que iba a ser difícil, pero no imposible. La doctora recomendó tratamiento. Lo hicimos. Los primeros 2 ciclos no funcionaron. Fue muy doloroso. Cada prueba negativa era un golpe en el estómago. Yo lloraba en el baño, sola, pensando que era injusto. Rafael me consolaba, pero veía que él también sufría. Era como si la vida nos hubiera abierto la puerta y ahora nos estuviera jugando una broma. Pero en el tercer ciclo, en julio de aquel año, hice la prueba en la mañana temprano, como siempre, sin mucha esperanza. Cuando vi las 2 rayitas rojas apareciendo, no podía creerlo. Hice otra prueba, y otra. Las 3 dieron positivas. Corrí al cuarto, le aventé las pruebas a Rafael, que todavía estaba dormido, y grité: «¡Vamos a tener un hijo!». Él se despertó asustado, después procesó, y lloramos juntos abrazados en medio de la cama, por un tiempo que pareció eterno. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Yo nunca había imaginado que pudiera sentir una alegría tan grande. Mientras reconstruíamos nuestra vida, doña Cecilia y sus hijos seguían su camino. Y confieso que, durante mucho tiempo, sentí curiosidad por saber qué les había pasado después del juicio. No por bondad, lo juro. Era más una curiosidad medio morbosa. Por intermedio de una prima lejana de Rafael, fuimos sabiendo poco a poco.
Doña Cecilia había sido obligada a vender el pequeño departamento que rentaba para pagar las costas del proceso y algunas deudas que había escondido durante años. Bruno había sido despedido de la empresa de marketing después de un escándalo con un cliente. Carla tuvo el pequeño negocio de cosméticos cerrado por problemas con proveedores. Diego se metió en líos con el curso en línea fraudulento y estaba respondiendo por fraude. Leticia, la única menor, parecía haber sido la más afectada de todos. Tuvo que cambiar de escuela, cambiar de colonia, y, según la prima, andaba bien rebelde con la mamá. Yo no sentí alegría con nada de eso. En serio, no sentí venganza, no sentí satisfacción. Lo que sentí fue tristeza. Tristeza por una familia entera que había sido construida sobre mentiras. Tristeza por una mujer que, en lugar de cuidar a sus hijos con ejemplo de trabajo y dignidad, les enseñó a vivir a costillas de otros. Tristeza por un destino que parecía inevitable, pero que pudo haber sido diferente. Pero la parte más sorprendente de la historia estaba por venir, y vino a través de una persona que jamás imaginé. Una tarde de octubre, yo estaba en la cocina de nuestra casa nueva, haciendo un té. Ya estaba en la semana 21 de embarazo, y me encantaba estar cerca de la estufa. Cuando sonó el interfón, el portero del fraccionamiento anunció: «Doña Elena, hay una muchacha aquí que pide hablar con usted. Dijo que es cuñada de usted». Mi corazón se paró. Cuñada. No había hablado con ninguno de los hermanos de Rafael en casi un año. Pensé en mandar que la despachara. Pero algo, no sé qué, me hizo preguntar: «¿Cuál cuñada?» «Leticia, doña Elena». Leticia, la menor, la adolescente que se había despatarrado en mi sillón aquel día de la invasión, la que me había llamado cuñada por primera vez para pedir la contraseña del wifi, la que, el día que salió de mi casa con la familia, me había mirado con aquella expresión extraña que parecía pedir disculpas. Dudé, tuve miedo. Pensé en hablarle a Rafael primero, pero él estaba en una reunión. Pensé en cancelar, pero algo dentro de mí, tal vez el instinto materno que estaba empezando a despertar, me hizo decir que suba. Cuando abrí la puerta, casi no reconocí a la muchacha que estaba ahí. La Leticia que yo conocía era una adolescente presumida, llena de ropa de marca, siempre maquillada, siempre con las uñas pintadas. La Leticia que estaba en mi puerta era otra. Estaba con una ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta. Tenía ojeras profundas y parecía más delgada que la última vez que la había visto. Pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas antes de llegar. Me miró y dijo con la voz quebrada: «Cuñada, ¿puedo pasar? Necesito hablar con usted». Yo miré a aquella muchacha, que ahora tenía 17 años, y vi algo que me partió el corazón. Vi a una muchacha perdida, una muchacha que había sido criada en una casa sin valores, que había aprendido a vivir de la explotación, y que estaba ahí, en mi puerta finalmente, tal vez, dándose cuenta de que la vida no era lo que ella pensaba. Respiré hondo, coloqué la mano en mi panza, sobre aquel bebé que ni siquiera sabía de la existencia de la tía, y dije, con una voz que ni reconocí: «Pasa, Leticia, vamos a hablar». Y fue en ese momento, en la puerta de mi casa, con una adolescente arrepentida y un hijo en camino, que entendí algo que voy a llevarme para el resto de la vida. A veces las historias más difíciles no terminan en venganza, terminan en perdón, pero en el perdón correcto, en el perdón que cura a quien perdona, sin olvidar. Leticia entró a mi casa despacio, como si tuviera miedo de tocar las cosas. Se sentó en la orilla del sillón, con las manos en el regazo, sin saber qué decir. Yo fui a la cocina, terminé el té, y regresé con 2 tazas. Le puse una enfrente y me senté en el sillón frente a ella. Era extraño tenerla ahí en la casa nueva, en la sala de una vida que ella nunca había visto. Miró a su alrededor con ojos curiosos, y vi en sus ojos una admiración que ella intentó esconder. Nos quedamos en silencio por un rato. Yo no iba a empezar. Quien había pedido entrar era ella. Quien tenía algo que decir era ella. Y se dio cuenta. «Cuñada,
Sé que usted no me debe nada. Sé que mi familia hizo muchas cosas mal con ustedes. Lo sé. Y vine aquí hoy primero a pedir perdón. Yo no dije nada. Seguí escuchando. Aquel día cuando fuimos a vivir aquí, yo ya pensaba que era extraño. Pero no dije nada. Tenía 16 años. Hacía lo que mi mamá me mandaba. Y mi mamá me enseñó toda la vida que Rafael era nuestro proveedor, que era su obligación cuidarnos, que era el hombre de la casa. Crecí escuchando eso, cuñada. Crecí pensando que era normal. Se detuvo y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero después de que pasó todo, después del juicio, después de que mi mamá perdió el departamento, después de que mis hermanos se metieron en problemas, tuvimos que mudarnos a una casa muy pequeña, en una colonia lejana. Cambié de escuela. Y por primera vez en la vida vi cómo es la vida de la gente normal. Personas que trabajan, personas que estudian, personas que no esperan que alguien les pague la cuenta. Se limpió una lágrima con la mano. Hice amistad con una muchacha nueva en la escuela nueva. Ella vive en una casa muy sencilla, con su mamá, que es trabajadora doméstica. Y esa muchacha, cuñada, es la mejor alumna del salón. Quiere ser doctora. Estudia todos los días hasta la medianoche. Y cuando me contó que sueña con tener un coche pequeño y que sabe que va a tardar mucho en conseguirlo, pero que lo va a conseguir, yo lloré, cuñada. Lloré mucho aquella noche, porque me di cuenta de que yo nunca había soñado con nada. Nunca había luchado por nada. Solo esperaba a que mi hermano lo pagara todo. Yo sentí mis ojos humedecerse también, pero seguí en silencio. Era un discurso que necesitaba salir de ella. Después fui a investigar lo que les pasó a ustedes. Leí el proceso, leí las audiencias, leí todo lo que era público. Y vi todo escrito cómo mi mamá trató a mi hermano durante todos esos años, cómo la trató a usted, lo vi todo. Y me dio vergüenza. Vergüenza de mi familia, vergüenza de mí misma. Tomó otro sorbo de té, tal vez para juntar valor. Cuñada, no vine a pedir nada. No vine a pedir dinero, no vine a pedir vivir aquí. No vine a pedir un favor. Vine aquí porque quería que usted supiera que hay una persona, en mi familia, que reconoce el error que cometieron con usted, y que se arrepiente, que la respeta y que la admira por todo lo que aguantó durante años. No pude más. Empecé a llorar. Y a Rafael, siguió con la voz quebrada, quería que él lo supiera también, pero no tuve el valor de buscarlo. Pensé que me iba a mandar a volar. Pensé que me iba a odiar. Merezco que me odie, ¿sabe? Yo nunca le di valor, ni un gracias, en 17 años de vida. Él pagó mi escuela, mis uniformes, mis libros, mi primer celular, mis cumpleaños, y yo ni le decía hola cuando llegaba a la casa. Yo era una muchacha horrible, cuñada. Me levanté despacio, con la panza ya un poco abultada. Fui hasta ella, me senté a su lado, y abracé a aquella muchacha como si fuera mía. Ella lloró en mi hombro, fuerte, como llora una niña. Y yo también lloré, por ella, por mí, por el pasado que no regresaba, por el presente que estaba construyendo. Después de unos minutos se calmó. Miró mi panza con timidez y preguntó, ¿es niño o niña? Es niño, respondí sonriendo. Se va a llamar Enrique, como el abogado que nos ayudó a ser libres. Sonrió por primera vez. Una sonrisa bonita, joven, pero con un peso que nunca antes había tenido. Cuñada, le puedo pedir una cosa, no para mí, para su hijo. Pídeme, cuando crezca, cuéntele la historia de su papá. De verdad, cuéntele cómo luchó, cómo la defendió a usted, cómo tuvo el valor de decir no a una familia entera en un momento en que todo pudo haber sido fácil para él. Quiero que ese niño crezca sabiendo que su papá es un héroe, porque lo es. Rafael es la mejor persona que conozco, y solo me di cuenta después de que perdí el derecho de tenerlo cerca. Yo lloré otra vez. Le besé la frente y dije, le voy a contar, Leticia, le voy a contar todo. Se quedó un rato más. Hablamos de cosas pequeñas. Me contó que estaba trabajando, que había conseguido unas prácticas en una tienda, que estaba juntando dinero para hacer una carrera técnica. Me contó que su relación con su mamá estaba difícil,
que peleaban mucho, pero que se estaba esforzando para ser diferente, para no ser como doña Cecilia, para no ser como sus hermanos. Cuando se fue, ya al final de la tarde, me dio un beso en la mejilla, sostuvo mis dos manos y dijo: «Gracias por recibirme, cuñada, gracias de verdad». Y yo en aquel momento me di cuenta de que había plantado una semilla, no para mí, para ella. Tal vez, dentro de unos años, aquella muchacha se convertiría en una mujer diferente a su familia. Una mujer que aprendió de la peor forma el valor del trabajo, de la dignidad, del respeto, y tal vez, solo tal vez, rompería el ciclo. Cuando Rafael llegó a casa aquella noche, le conté todo, despacio, a mi manera. Él escuchó en silencio, sentado en la cocina, con los ojos brillando. Al final, solo me abrazó y dijo, con la voz quebrada: «Tal vez ella se salve, Elena. Tal vez ella se salve». Hoy, 3 años después de aquel día en que mi suegra invadió mi casa, con 4 maletas y 4 hijos, miro a mi pequeño, que tiene casi 2 años y ya corre por la casa, y sonrío. Miro a Rafael, que volvió a sonreír como sonreía cuando éramos novios, y le doy gracias. Miro la casa que construimos con tanto cuidado y agradezco. Doña Cecilia nunca más buscó a su hijo. Los otros 3 hermanos tampoco. Leticia, sí. Leticia se acercó poco a poco, con humildad, sin pedir nada. Hoy está haciendo una carrera técnica, trabaja en una empresa pequeña y a veces viene a visitar al sobrino. Trajo un osito de regalo cuando nació. Fue el osito más barato del mundo, comprado con su sueldo sudado. Y ese osito, que todavía hoy está en la cama de mi hijo, es uno de mis regalos favoritos. Aprendí, con toda esta historia, 3 cosas que voy a llevarme para el resto de la vida. La primera es que el dinero no compra a la familia. Compra gente que se acerca por interés, pero no compra amor. El amor verdadero viene de quien te elige cuando no tienes nada. La segunda es que el silencio no es virtud. Durante 13 años me quedé callada por amor a mi esposo, y casi pierdo mi matrimonio por eso. Hoy hablo. Hablo con respeto, con calma, pero hablo. Porque una mujer que se calla desaparece, y yo no quiero desaparecer nunca más. La tercera es que el perdón no es olvido. Yo perdoné a Leticia, pero no olvidé. No olvido a ninguna de las personas que me lastimaron. Solo elijo no cargar más con la rabia, porque la rabia pesa, y yo prefiero caminar ligera, con mi hijo en brazos y mi esposo a mi lado. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.